Un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dale un abrazo al que está ahí a tu lado. Bendice su vida. Le damos gracias a Dios, hermanos, que podemos estar aquí reunidos, ¿verdad? Y que podemos a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, podemos reflexionar un poco acerca de los principios que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Con el propósito de que podamos nosotros llevar a cabo lo que Jesús quiere que nosotros llevemos a cabo. Uno de los principios fundamentales, hermanos, de la palabra de Dios es que la Biblia se explica sola, de tal manera que la palabra de Dios no necesita las interpretaciones de los hombres. Es precisamente por las interpretaciones de los hombres que la palabra se desmeritó, que la palabra a través de la historia se ha corrompido. Y hoy en esta tarde vamos a estar analizando un tema de las Escrituras que está en el capítulo 16, del versículo 5 al 12, que son acontecimientos que fueron ocurriendo a través de la vida del Señor Jesús y que nos muestran que todos los principios que Él enseñó tenían un sustento, porque Jesús no hablaba porque sí, Él hablaba con propiedad, con verdad. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos de 5 al 12, donde nosotros hemos titulado esta mañana el tema las falsas enseñanzas y las falsas prácticas. Las falsas enseñanzas y las falsas prácticas. Y dice la Escritura en Mateo 16, del 5 al 12, los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de las levaduras de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es muy importante que nosotros entendamos la historicidad de estas dos sectas religiosas, las más dominantes en aquel tiempo, para que nosotros podamos ver a través de lo que ellos pensaban, de lo que ellos enseñaban y practicaban, por qué Jesús dijo lo que dijo. Entonces, nosotros podemos ver en las Escrituras, en la semana que estábamos buscando el sustento a esta enseñanza, estuve leyendo todo el Evangelio de Mateo y me di cuenta que durante 25 ocasiones hubo una confrontación entre Jesús y los fariseos, los saduceos, los escribas y esas sectas religiosas que estaban dominantes en ese tiempo. Debemos nosotros reconocer que la palabra fariseo significa los separados. Los separados. Esa palabra fariseo es muy importante
Porque sabemos que en la antigüedad las palabras tenían el significado del comportamiento y la vida de las personas. Había una estrecha comunión entre lo que significaba el nombre y lo que eran las personas. Entonces ellos, a su manera de pensar, decían que ellos estaban separados, que ya eran parte de un grupo de personas especial. Ellos se abstenían supuestamente de las cosas del mundo. Ellos no iban a las fiestas. Ellos no participaban con la gente. Ellos se abstenían de comer y de beber cosas. Ellos no practicaban fiestas paganas. Y ellos, a su forma de ver, se sentían por sus obras, por lo que ellos hacían, ellos se sentían separados del mundo. De ahí el mote fariseos. Estos fariseos eran también considerados el grupo religioso más grande y de mayor influencia en ese tiempo. Ellos controlaban las sinagogas y fueron los principales opositores de Jesús. Ellos iniciaron la tradición oral, es decir, a través de la comunicación oral a la gente, supuestamente comunicaban el mensaje de Dios. Lógicamente, a su interpretación, a su forma personal de ver las cosas. Y como nosotros vemos a través de la Escritura, el reclamo de Jesús no era por lo que enseñaban, sino por la forma en que lo practicaban. De tal manera que ellos decían cumplir con las cosas de la ley cuando no lo practicaban. Ponían grandes cargas a la gente cuando ellos no hacían lo que decían. Decían a la gente: tienes que ayunar, tienes que hacer ciertas cosas, y la verdad es que ellos no lo hacían. Entonces Jesús los desenmascara y les dice: hipócritas, porque solamente miraban lo externo, pero no lo interno. Y el trabajo que tú y yo tenemos es trabajar en lo interno, no en lo externo. Jesús sabía, hermanos, porque Él es Dios. Él sabía que nosotros en ese tiempo nos íbamos a enfrentar a otra cultura, a muchos sistemas de pensamiento, a la tecnología, a libros escritos que podrían traer de alguna manera una influencia en nuestra forma de pensar. Así que Él dejó el libro escrito de la palabra de Dios para que tuviera esa influencia poderosa en nuestra vida, no solamente para dejar de hacer cosas, sino para que cambie nuestra vida. Para Dios no es tan importante que tú dejes de hacer cosas como que cambie tu vida. Así que los fariseos se enfocaban en dejar de hacer cosas, pero ellos realmente en su corazón no estaba cambiado. Es por eso que cuando viene Nicodemo, un gran doctor de la ley de aquellos tiempos, que conocía la palabra de la A a la Z, sabía recitar todo el Pentateuco, los libros de los profetas, pero vino delante de Jesús y Jesús le dijo: te falta lo más importante, Nicodemo, te falta nacer de nuevo. Así que eso nos enseña que no basta el conocimiento. Hay que poner en práctica los principios y los mandamientos de Dios. Los principios que Jesús nos ha dejado, porque Jesús nos trajo la revelación de lo que el Padre había querido decir al pueblo de Israel, y a través del apóstol Pablo, él de una forma más clara nos deja ver lo que Dios quiere de nosotros, y entonces Jesús establece un nuevo pacto en su sangre para el perdón de nuestros pecados, y a través de los principios expresados como base, como fundamento de los apóstoles, podamos nosotros comprender las verdades de Dios de una forma clara. Por eso Jesús les dijo en el capítulo 13 a sus discípulos, en el versículo 11, que a ellos les era dado el conocer los misterios del reino.
al revelarle Jesús los misterios del reino a los discípulos, ellos nos pasaron ese conocimiento de tal manera que nosotros no tenemos que fantasear con las cosas escritas, porque ya están reveladas a nuestro entendimiento, a nuestra cultura, a nuestro idioma, de tal manera que nosotros no debemos de hacer interpretaciones fantasiosas de las cosas de Dios. La Biblia se explica sola. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, si me quieren acompañar, y tengo que hacer todo este preámbulo, hermanos, para que podamos nosotros comprender principios y verdades para lo que ahorita vamos nosotros a exponer. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 6, está hablando el apóstol Pablo y les dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros, es decir, en las enseñanzas que yo les he dado y las enseñanzas que Apolo les ha transmitido, que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vemos entonces, amados hermanos, que cuando una persona empieza a interpretar las escrituras más allá de lo que está escrito, empieza a fantasear. Entonces la vanidad viene a su vida y se siente más espiritual que los demás, con más revelación, y entonces se pone un título: apóstol, profeta, y empiezan a usar de los títulos como si eso, el que ellos tengan esos grados, los hace más aceptos delante de Dios, más reveladores de las cosas de Dios, cuando claramente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos enseña a los hijos de Dios que debemos de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Así que hay mucha gente que fantasea con las cosas de la Biblia y quiere encontrar aquí prácticas que aquí no están escritas. La Biblia solamente habla de Jesucristo, hermanos. Da testimonio de Él. Los escribas, los fariseos, los religiosos de ese tiempo buscaban la vida eterna a través de las prácticas, supuestamente a su forma de interpretar y la forma de llevar ellos a cabo las cosas para obtener la vida eterna. Es decir, ellos basaban su justificación en sus obras. Pero viene Jesús y les dice que ellos están buscando la vida eterna, pero la palabra de Dios da testimonio de Él. Es decir, que aquí se muestra todas las profecías que hablaban de lo que Él iba a venir a hacer sobre la tierra. Pero como ellos sabían discernir entre la mañana y la noche, si iba a llover, si no iba a llover, pero no sabían distinguir entre las cosas espirituales del reino de Dios, el tiempo adecuado de la presentación del Mesías, a pesar de las señales que Él había dejado en los cielos, de tal manera que hasta los sabios de Oriente, al ver las señales en el cielo, fueron a ver al niño cuando nació. Mejor gente de otros lados vinieron a honrar al rey que los fariseos, los saduceos y el pueblo de Israel, que tenían la letra, pero no tenían la revelación de las cosas de Dios. Y no porque fuera algo súper especial, algo para alguien solamente superdotado, sino porque realmente la revelación de la palabra de Dios, Dios la ha dejado tan sencilla que cualquier persona puede venir a las Escrituras solamente sabiendo leer y encontrar los propósitos de Dios para su vida. Pero no de una forma fantasiosa, sino a través de que en la lectura tú descubras los principios que te van a ayudar
para saber aconsejar a tu esposo, aconsejar a tu esposa, aconsejar a tus hijos y vivir una vida cristiana correcta a los ojos de Dios. Porque no es por obras, es por la gracia de Dios que nosotros hemos recibido toda esta revelación tan gloriosa de parte de Dios. Pero hubo un tiempo, después de que murieron los apóstoles y vinieron los primeros padres de la fe, que se les llama, en el primer siglo, y todo se empezó a corromper. Y se empezó a corromper y vino el oscurantismo, la Edad Media, donde la gente seguía más a Dios por miedo que por amor. Porque hicieron interpretaciones fantasiosas de la palabra de Dios. Empezaron a decir que el cuerpo era pecaminoso y le echaban la culpa a su carne. Cuando cometían un pecado le echaban la culpa a su carne y entonces se laceraban. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y se estaban dando de latigazos en la espalda. Y es por esas interpretaciones fantasiosas que hizo la gente. Y así vino la corrupción hasta nuestros tiempos. Pero gracias a Dios, hermanos, como Dios siempre guarda su palabra, y Él siempre guarda la revelación de su palabra con sus siervos fieles, vino la reforma con Martín Lutero y con los demás reformadores, porque antes de Lutero hubo otros reformadores. Y ellos trajeron la interpretación correcta de las Escrituras. Lógicamente ellos eran hijos de su tiempo y tenían una cierta revelación de las cosas, pero a través del tiempo nosotros ahora no solamente tenemos la palabra oral, porque Jesús vino a dar los principios de una forma oral. Cuando Él murió les dijo que el Espíritu Santo le recordaría sus palabras. ¿Y cuál era el propósito de que la palabra de Dios fuera recordada a los hijos de Dios, a los discípulos? Era para que ellos la transmitieran ahora de una forma escrita. Así se hicieron la compilación de muchos escritos cristianos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, Lucas nos empieza a decir que habiendo ya habido mucha gente que había tratado de explicar lo acontecido con Jesucristo o con el Evangelio, lo cual nos muestra que no solamente estaban los escritos de los apóstoles que ahora tenemos, seguramente todos en los idiomas, porque recuerden el día de Pentecostés, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, partos, medos, elamitas, en árabe y en todos los idiomas egipcio. Entonces ellos empezaron además de que aprendieron de una forma sobrenatural los idiomas, empezaron a transmitir el conocimiento de Dios y seguramente lo escribieron en ese idioma para que la gente tuviera los principios de Dios escritos. Es por eso que ahora encontramos escritos de los discípulos de Jesús en griego, en arameo, en otros idiomas, porque ellos seguramente lo escribieron con el propósito de que la gente conociera a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, a los propósitos de Dios en su vida y el medio de salvación a través de su sangre por gracia. Y eso, hermanos, ahora nos debe llenar de mucho gozo, porque sabemos que este libro maravilloso que es la Biblia, nosotros lo tenemos para aprender todo eso. Pero en ese tiempo, estos hombres fariseos, ellos iniciaron la traducción oral y fueron maestros de la ley escrita y oral. Creían en los ángeles, en los demonios, creían en la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo. La pregunta es, ¿nosotros creemos también eso? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Era la aplicación. Entonces, ellos tenían un buen método para encontrar las verdades fundamentales de Dios, porque la resurrección es la base donde se sustenta el Evangelio de Jesucristo. Es donde nos paramos todos los cristianos, porque si Cristo no resucitó, entonces van en nuestra fe. Entonces tenían un buen conocimiento. El problema de ellos era
la práctica. Dile al que está a tu lado, tu problema es la práctica, no tu conocimiento. Entonces ellos, como empezaron a practicar mal las cosas de Dios, ellos cambiaron los mandamientos de Dios. Y la convirtieron en una religión de leyes, de obras, de abstenciones. No hagas esto, no hagas aquello, eso te contamina, eso es impuro, eso no es de Dios. Ah, ¿cuánta gente hemos escuchado así? Pero no ponen el énfasis en lo fundamental, en lo que realmente busca Dios, que es el cambio de vida. ¿De qué me sirve no vestirme de una forma, vestirme de otra? ¿De qué me sirve tener ciertas apariencias cuando mi corazón está podrido? Cuando no he sabido perdonar, cuando sigo con odio, con rencor. ¿De qué sirve? No sirve de nada. No tomes café, no tomes, no hagas, no vayas, no, nada. Enciérrate en un nicho, vete a un cerro, métete en una cueva. Pero si tu corazón no cambia, te vas a ir al infierno. Esa es la realidad. Y esa realidad la quisieron cambiar los religiosos con sus obras. Pero la Biblia nos enseña que no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es en nuestros méritos, es en los méritos de Jesús. Si nosotros reconocemos que en las obras hay dos directrices, obras buenas y obras malas, y Dios nos ha dado el discernimiento. El discernimiento no lo tiene la gente común. El discernimiento es la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para que nosotros sepamos ver lo bueno y lo malo. Es por eso que Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, porque la vida es maravillosa y todo lo que yo he creado es bueno, sumamente bueno. Pablo en el capítulo 15 también de Romanos y el capítulo 14 dice: yo sé y creo en mi corazón que nada es inmundo en sí mismo. Jesús, hablando sobre la comida, declaró que nada contamina al hombre, haciendo puros los alimentos. ¿Qué parte no se entiende de eso? Yo no entiendo. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no escuchas mi voz? Porque no eres de Dios. La gente que no es de Dios no entiende esto tan claro. Oye, hermanos, si la Biblia dice que Jesús hizo puros todos los alimentos, ¿todo qué es? ¿O todo es algo? ¿O todo es ciertas cosas menos una? Todo, ahí entra la carne de puerco. Entonces, ¿cómo hay quien dice y hace malas interpretaciones de la Biblia diciendo que la carne de puerco es mala? Es mala si te avientas 10 tacos. Todo exceso es malo. Pero nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos el discernimiento de las cosas buenas y de las cosas malas. Jesús no nos quitó del mundo. Oye, si Jesús hubiera visto que a lo que nos íbamos a enfrentar tú y yo en esta generación todo iba a ser malo, pues entonces, ¿qué hacemos aquí, Señor? Llévanos. Si es a través de tu vestimenta, de tu apariencia, que tú eres mejor de otros, pues entonces encuérate, porque esa ropa que traes, ¿qué crees que es pagana? Esa es moda pagana. El pantalón de mezclilla, el pantalón en las mujeres. Entonces volvámonos a setas, entonces metamos en una cueva. Eso es lo que quiere el diablo, para que no tengamos la capacidad de influenciar a otros, porque más poderoso es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Es mayor el poder de influencia de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que cualquier otro impedimento que el hombre pone para que nosotros no nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Hermano, tú puedes conocer el Evangelio por 10,000 años, si Dios te deja vivir esos años. Pero si tu vida no cambia, no vas a convertir a nadie. Es tu testimonio el que no ha dejado venir a tu familia.
Mucha gente dice, ay, es que mi familia no viene, yo ya les hablé. Pues sí, ya les hablaste, ahora dales testimonio. Te falta algo muy sencillo, ¿no? Los fariseos, hermanos, ellos sabían, ellos hablaban, pero no daban testimonio. Y lo que a Jesús le importa es que demos testimonio, no solo que hablemos. Por eso la palabra en Romanos capítulo 10, hermanos, cuando está hablando de la conversión al Evangelio, dice, si con tu boca confiesas, esa palabra confesar, homologueo en griego, significa dar testimonio con la vida. O sea que si tú das testimonio con tu vida y después hablas de Jesús, entonces serás salvo. Porque tu fruto está mostrando el cambio que ha ocurrido interno a través de tu nuevo nacimiento en Él. Pero el Satanás ha cambiado las cosas. Y entonces ha mandado a la iglesia nada más que diga, pero que no dé testimonio. Si confiesas con tu boca, pero no entendemos lo que significa ahí. Confesar antes de hablar con la boca. Entonces hay gente que dice, no, ya confesó a Jesús, ya es salvo. ¿Quién sabe? Si yo no veo que cambia de vida, yo no creo que sea salvo. Porque el fruto del Espíritu es claro: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y también después viene Pablo y dice que el fruto del Espíritu es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién sabe si sea salvo? Porque si no hay un testimonio en la vida, yo dudo mucho que una persona sea salva. Porque lo que muestra que hemos sido salvos es el fruto. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo ha transgredido las Escrituras? Cómo hemos aprendido mal y tenemos que corregir muchas cosas, pero es por nuestro bien. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que seamos salvos y que un día estemos con Él. Por eso Él quiere que nosotros entendamos estos principios que hoy estamos viendo en las Escrituras. Después vienen los saduceos. Eran aristócratas, eran un partido de gente rica, de las familias de los sumos sacerdotes, estaban a cargo del templo y al servicio del templo. O sea que eran también, según ellos, gente especial. Yo soy servidor, yo sirvo. Ah, bueno. Solo aceptaban el Pentateuco, nada más. Ellos no creían en los escritos de los fariseos ni en la tradición oral de ellos. Ellos solo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más. Ellos no creían en las profecías, ellos no creían en los demonios. Hay religiones hoy en día que son saduceos por sus creencias, porque ellos no creen en el infierno, no creen en los demonios. Entonces yo no sé cómo dicen creer en Jesucristo. Ahí están los testigos de Jehová. Ellos no creen en el infierno, ellos no creen en los demonios, ellos no creen en los ángeles, también como los saduceos. Entonces yo no sé cómo creen en Cristo cuando no le creen a Él. Si el que nos vino a revelar ese ambiente espiritual y esos entes espirituales fue Cristo. Cristo nos enseñó que hay ángeles. Cristo nos vino a revelar que hay seres inmundos llamados demonios, espíritus inmundos, a los cuales también llamó. También nos vino a presentar al diablo. Ese es el diablo. Aguas, porque viene como ángel de luz. Aguas, porque viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Fue Jesús, hermano. ¿Cómo entonces estas sectas se dicen predicar a Cristo, creer en Cristo, cuando no le creen a Él, cuando Él enseñó eso? ¿Ya ven cómo es diferente decir creer en Cristo que creerle a Él? Es muy diferente, hermanos. Los fariseos también creían en un Mesías, estaban esperando uno. Pero cuando vino el Mesías no le creyeron. Dinos quién eres tú, háblanos abiertamente. Pues si se los he dicho, pero no quieren creer. Entonces ellos, como dijimos la semana pasada, ellos se reunieron y confrontaron siempre la verdad. Porque la gente el que no tiene un corazón sincero delante de Dios, no puede recibir la verdad.
Tú háblale todas las verdades bíblicas que dicen aquí, todos los principios, en todas las áreas. Pero como realmente no quiere creer, no importa las evidencias que les des, no van a creer. Así estaban los saduceos. Ellos no creían en la vida después de la muerte, ni en las recompensas, ni en los castigos después de la vida, es decir, en el infierno. Oye, hermanos, si no hay infierno, si no hay castigo a nuestras malas obras, pues no debería haber religiones entonces. ¿Qué estamos enseñando? ¿Como para quedarnos suspendidos en el limbo? Entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Para qué soy parte de una religión o para qué practico un sistema de pensamiento si al final no hay castigo? Entonces, que cada quien haga lo que quiere. Pero no, hermanos, Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y Dios castiga la maldad. Y un día Dios va a castigar la maldad de este mundo. Está destinado un día. Ese es el mensaje del Evangelio. Que hay un castigo eterno y si nosotros no nos arrepentimos, vamos a ser parte, Jesús los llama con los hipócritas, los que están en la oscuridad, donde van a estar crujiendo y llorando en sus dientes. O sea que se van a lamentar por toda la eternidad. ¿Y todo por qué? Por no querer creer. Por hacer caso omiso a lo que continuamente el Señor habla a través de su palabra. Negaban la existencia de los ángeles, de los demonios, pues por supuesto. Estaban vinculados con la política. Ah, sí, eran buenos políticos, No venían a la iglesia, pero si había un plantón, si había una convocación de los partidos, allí estaban los cristianos. Oye, hermano, es que tenemos que hacer esto en la iglesia. No, hermanito, es que tengo que ir allá con el político. Fíjese que soy su mano derecha. Ay, pierde el partido condenado y terminan de todas formas ahí mendigando de todas formas. Venden su vida por una despensa, ¿no? Qué testimonio. Este grupo también se opuso al ministerio de Jesús. Lógicamente, hermanos, los dos más grandes sistemas de pensamiento religiosos se fueron en contra de Jesús. Por esta causa Jesús les advirtió sobre las falsas enseñanzas y las falsas prácticas, porque las falsas enseñanzas procedían de los saduceos y las falsas prácticas procedían de los fariseos. Por eso titulamos, hermanos, a este mensaje, falsas enseñanzas y falsas prácticas. Estos hombres tenían una peligrosa influencia tanto en la enseñanza y en la práctica. Por eso es que nosotros debemos de discernir hoy en esta tarde y dejar esas enseñanzas. ¿Ustedes creen que en este tiempo haya fariseos? ¿Ustedes creen que en este tiempo haya saduceos? Sí, hermanos. No de nombre, pero no, con sus hechos digo, este sí es fariseo. Por eso en el versículo 6 de Mateo, capítulo 16, Mateo 16, versículo 6. El Señor les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando nosotros estamos interpretando correctamente las Escrituras, lo único que tenemos que hacer es leer más adelante o más atrás para saber a qué se refiere con la levadura. Y si nosotros vamos al versículo 12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, ¿qué estaba representando la levadura en una forma de interpretación correcta de las Escrituras? La falsa enseñanza. El error en las enseñanzas de estos dos grupos religiosos que se oponen diametralmente a Jesús, a las enseñanzas de Jesucristo. Todo aquello que se opone a las enseñanzas de Jesucristo, nosotros debemos de saber que eso es un error.
Y de la misma manera que Jesús atacó esas falsas enseñanzas, nosotros las debemos de atacar. Así que, error cuando la gente dice que no debemos de contender. Depende. Yo no me debo de contender con mi hermana, mi hermano, porque se puso mi suéter. Quítate mi suéter, es mi suéter. Bueno, ahí no contiendas. Ya se lo puso, ¿ya qué? ¿Para qué te llegas de odio, de amargura y de rencor con tu hermano? Seguramente un día vas a necesitar algo de él y a ver el que te lo quite también por payaso, por payasa. A ese tipo de contenciones a la que nos llama es la contención moral. Pero después los apóstoles nos enseñaron que debemos defender la verdad, contender en contra de la mentira que viene para contaminar las enseñanzas de Jesucristo, hermano. Ahí sí debemos de contender. Entonces tenemos que saber sobre qué perro va la piedra. Entonces, amados hermanos, Jesús les advierte y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Aquí se compara la doctrina de estos dos grupos religiosos como la levadura. ¿Por qué? Porque donde una pequeña cantidad existe, leuda toda la masa. Hermano, recibe una mala enseñanza en tu vida y yo te aseguro que tu carácter, tu comportamiento y tu pensamiento va a cambiar. ¿Y sabe qué es lo primero que el diablo roba? Es el gozo del Señor. Ahora vives una vida religiosa en Cristo, sectarista, legalista y tradicionalista. Hermano, oiga, ¿qué no va a ir? No, hermano. Es que eso no es de Dios. Fíjese que en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, aleluya, que ahí está y se descubre el paganismo, el árbol de Navidad, las esferas y hasta los animalitos. Ay, hermanos. Pero ves la vida de esa persona, aleluya, y te das cuenta que la mujer no se somete al marido, que no lo respeta, y que el marido no ama a su mujer como Cristo nos enseñó que debemos de amar a nuestras esposas, cuidarlas y sustentarlas y entregarnos por ellas. Pero sí, aleluya, no participo en esas cosas que son del paganismo. Esa gente va directita al infierno, hermanos. Porque la justificación que van a tener es la justificación que usaban los fariseos. Ellos por sus obras, por sus abstinencias, querían congratularse con Dios. Nosotros no tenemos nada con qué congratularnos por Dios, porque es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí. No por obras, ni buenas ni malas, no por obras, es por la gracia de Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo se le llama el Evangelio de la gracia de Dios, porque no es en nuestros méritos, es en los méritos de Jesús. Si Él caminó correctamente y cumplió la ley, yo al creer en Él he cumplido toda la ley. Solo necesito a través del amor mostrar lo que he creído. ¿Ya vio? Así que vístete como quieras. Ponte aquí en la cabeza un turbante. Ponte un manto largo, camina despacito. Y si piensas que eso, ya no comas carne, pura verdura. Haz lo que quieras. No tomes café, no tomes nada. Muérete de sed si quieres. Pero eso no te va a hacer más grato a los ojos de Dios, porque no es por obras. Ay, hermanos, el día que la iglesia entiende esto, el día que nosotros entendamos esto, hermanos, que estamos por la puritita gracia, dejaremos entonces, hermanos,
de pensar tonterías. Pero deja que un poquito, una enseñanza, entre aquí y vas a ver que esa persona ya no la vas a ver gozosa. Porque es lo primero que el diablo roba, el gozo del Señor. El saber que por su gracia estamos aquí, por su misericordia, por lo que Él hizo, no por mis obras. Yo sigo fallando, pero no estoy aquí por bueno. Si estuviera por bueno, pues tendría entonces yo méritos, pero no los tengo. Entonces es Él, es los méritos de Él. Cuando vayamos delante de Dios, el Señor nos diga, a ver, ¿qué hiciste para merecer la gloria? Yo, nada, Señor, Jesús lo hizo. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero en aquel día me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre profeticé, en tu nombre, obras, ¿sabes qué? Átenlo de pies y mano y échenlo al infierno. Hermanos, los principios están aquí. Pero ¿por qué no oyen la voz? ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué no son de Dios? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es por eso que estamos aquí todos los domingos, porque queremos escuchar la voz de Dios, los principios de Dios, que nos ayuden primeramente a cambiar nuestra vida. Porque lo demás ya lo tenemos, ya tenemos vida eterna, ya tenemos la salvación, ya tenemos la justificación, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Ahora nos falta un pequeño detalle, cambiar nuestro carácter, nuestra actitud y nuestros pensamientos. Es por eso que yo a los líderes les digo, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Un líder no puede ser líder si no cambia eso. No va a crecer, no va a madurar, no va a avanzar, porque tiene que crecer ahí. Cambia las cosas del carácter y vas a ver que la vida cristiana, vas a ir como en una barca, irá, como Jesús, aunque haya tormenta, tú vas a ir, se mueve, no tengo para comer, estoy enfermo, va a haber guerra. Y no porque estemos dormidos, sino porque tenemos paz. Pero ¿cuántos cristianos? Maestro, perecemos. Jesús, ayúdame. Dios mío, ¿por qué yo? Hombres de poca fe. Así los catalogó Jesús. Hombres de poca fe. Por eso, hermanos, todos y muchos de los intentos de Jesús, mejor dicho, muchos de los intentos de Jesús, fueron en razón de fortalecer la fe de los discípulos, porque lo que ellos iban a enfrentar no era cualquier cosa. Tenían que entregar su vida por Él, iban a beber la copa que Él bebió. Pero ellos nada más eran flemáticos y Dios quería que fueran reales. Cristianos íntegros, reales, de verdad. Oye, yo porque diga que soy cristiano de verdad, no por eso lo soy. Tengo que tener al Espíritu Santo, tengo que tener fruto en mi vida y fruto en mi comportamiento. Pero si no tengo eso, entonces tal vez sea de esos falsos. Por eso en Romanos capítulo 8 se descubre al cristiano verdadero y al cristiano falso. Ahí no dice que hay dos tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. No, el carnal no es cristiano porque no ha nacido de nuevo, porque sigue obrando de acuerdo a la carne. Ahí yo no estoy de acuerdo con muchos predicadores, hermanos, que dicen que ahí hay un cristiano verdadero y uno falso. Ahí uno es cristiano y el otro no lo es. Es por eso que Pablo dice, si es que tienen al Espíritu Santo, porque si no lo tienen. Hermano, ¿por qué somos cristianos? Porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces uno que está en la carne no puede ser cristiano. No ha nacido de nuevo, no hay fruto en su vida. Entonces, donde hay una pequeña o una mala enseñanza, nos puede, hermanos, perturbar toda la vida. Es por eso que yo les insto a que aprendan principios. Para que cuando ustedes vayan a cualquier libro de las Escrituras,
conociendo los principios de Dios, ustedes puedan discernir y puedan también interpretar correctamente las Escrituras. Yo les acabo de enseñar cómo se interpretan. No estoy fantaseando. Aquí Jesús reveló claramente qué es la levadura. Son las falsas enseñanzas. No tengo que, no, la levadura y para mí qué es esto y aquello. No, hermanos, ahí dice, la Biblia se explica sola, tú no tienes que meterle de tu cosecha. Entonces le ponemos Pablito 1:25. Ya es tu interpretación. No, no es así, hermanos. Entonces aquí se compara esta doctrina de estos dos grupos religiosos con la levadura. Así son las falsas enseñanzas, hermanos. Ellas corrompen a una persona. Las falsas enseñanzas corrompen a la gente. Se abstienen de todo, pero no cambia su vida. No entiendo. Por eso su familia no viene a Cristo. Satanás sabe eso. Porque él puede copiar los milagros. Él puede copiar, hacerle ver a gente cosas en el cielo, escuchar cosas, sentir cosas. Lo único que él no puede imitar es el fruto del Espíritu, porque por eso llama fruto del Espíritu, porque no hay nada más que el Espíritu Santo que lo pueda producir: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso el diablo no lo puede imitar. Así es que si tú quieres ver una persona real, ve si ama, ve si tiene gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y entonces sabrás que es un cristiano real. Jesús los llamó hipócritas. Hipócritas a esta gente, porque la levadura es sinónimo de la hipocresía. Es decir y no hacer. Todo lo infla, todo lo corrompe, hace inoperante una buena enseñanza de parte de Dios, con el legalismo, con el tradicionalismo, con el religiosismo y con el sectarismo. Así es que tú ya deberías de estar estudiando a qué me refiero cuando digo legalismo, tradicionalismo, religiosismo y sectarismo. Pero si todavía tienes que tener un conocimiento más amplio, yo te invito a que te metas al Instituto Teológico Miesnes Tlalpan, porque ahí profundizamos más. A este tipo de personas les importa más lo externo que lo interno, más la apariencia y lo ceremonial y lo emocional que las cosas que realmente transforman nuestro corazón. Así sus vidas consistían en aparentar lo que no eran, y así es la vida religiosa. Pastor, quiero presentar a mi niño. Adelante, aquí está, a ver. Pero debes de entender que presentar a este chamaco es tu compromiso delante de Dios, que lo vas a instruir en la palabra de Dios, no en una religión, no en una secta, no vas a seguir esas cosas, lo vas a instruir en la palabra de Dios. Por tanto, papacito de mi corazón, lo primero que tiene que hacer es venir a aprender la palabra de Dios para que puedas instruir al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. No es un acto religioso. Ya presenté a mi niño, ya nació, es que lo tengo que presentar. Hermano, presentan al chamaco. ¿Y cuándo los vuelves a ver? Hasta que el niño, la niña cumple 15 años, cuando se casa o cuando se muere. Si es que siguieron en la iglesia, porque si no siguieron en la iglesia, ni a pastor llegaron en el velorio, porque como no se congregaban, los dejaron como los perros muertos en la calle. Nadie dio una palabra, nadie los enterró, nadie nada. Porque no eran parte del cuerpo, se murieron. Saque un dedo, hermano, córtese un dedo, déjelo ahí, va a ver que a poco tiempo se pudre. Así es la gente que se aparta de Dios, hermano. Al tiempo se va a podrir, se va a corromper, porque va a dar entrada a falsas enseñanzas, a falsas doctrinas. Se va a corromper.
Eso solamente es cuestión de tiempo. Así como cuando te cortas el dedo y lo dejas ahí, es cuestión de tiempo que se pudra. Así la gente que se aparta de Dios. Es cuestión de tiempo. Empiezan los problemas, empiezan las situaciones, empieza la corrupción en su vida. Entonces ahora sí vienen a la iglesia. Ahora sí llaman al pastor. Qué triste vida, hermano. De verdad. Ya se les arregla el problema y otra vez, oye, y Godofredo y Petronila. ¿Quién sabe? Si te vi ni me acuerdo. Ya cumplieron religiosamente. Ya se les arregló la bronca. Vámonos. Se acabó el problema. Esa gente, hermano, fue condenada por Jesús. Y les dijo, ustedes nada más me siguen por lo que sé hacer. Lo que puedo hacer en sus vidas. Pero ustedes no me están siguiendo con su corazón. Jesús enfrentó a toda esa gente, hermanos. Así, amados hermanos, sus vidas consistían en aparentar y no en lo que deberían de ser. Aparentaban obedecer la palabra de Dios cuando realmente obedecían mandamientos humanos. Ignoraban realmente las Escrituras. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Miren, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo cita el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 1, y también el capítulo 8, versículo 1, y también el capítulo 30, versículos 15 al 20. Entonces la gente, hermano, está buscando equivocadamente cosas en las Escrituras. Si hay algo que tenemos que descubrir en este libro es a Cristo, su obra, sus principios, sus mandamientos, su amor, su gracia y su misericordia. Eso es lo que tú y yo tenemos que descubrir aquí. Y si es posible, porque también es posible descubrir en qué le estamos fallando para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no las fantasías que la gente está inventando allá afuera, los falsos maestros, los falsos intérpretes de las Escrituras, los que hacen interpretaciones fantasiosas, los que le hacen decir a la Biblia cosas que no dice. La Biblia no dice muchas cosas, hermanos, porque no es relevante para Dios. Dios nos habla las cosas relevantes desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que no lo dice, pues para Dios no es relevante para los propósitos que tiene con el ser humano. Si no lo diría, no bailarás. Se desmayaron los religiosos. Un día van a entender eso, hermano. Así debemos examinar y analizar con mucha atención los aspectos más profundos de las Escrituras. Jesús exhortó a sus discípulos a tener cuidado de las falsas enseñanzas y las falsas prácticas de los hombres. No solo pasar por la vista e interpretar de forma mental. No solo es tener conocimiento, sino ponerlo en práctica. Y en eso fallaban esos grupos religiosos de la época de Jesús. Entonces debemos cimentar nuestro corazón en una fe auténtica. Hermanos, si Dios hubiera sabido que algo era malo para nosotros, Él lo hubiera puesto aquí. Señor, no los quites del mundo. ¿Por qué? Porque hay un principio, no lo que está afuera nos contamina, es lo que sale de nuestra boca, eso contamina al hombre. Porque del corazón salen las guerras,
las situaciones, las lujurias, las perversidades, todo sale de la boca. Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para que de nuestra boca salgan cosas buenas. No es, hermanos, perteneciendo a una religión que nosotros vamos a ser salvos. No es absteniéndonos de las cosas que vamos a ser salvos. No es dejando de hacer cosas que vamos a ser salvos. Es por la sangre de Jesucristo. Es la fe en el Hijo de Dios. Pero los enemigos de Cristo siempre han torcido las Escrituras. Jesús sabía, amados hermanos, que tenía que cuidar a sus discípulos. Por eso les dijo lo que les dijo en el capítulo 6. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Capítulo 16, versículo 6. Guardad de la levadura de los fariseos. Él les estaba advirtiendo. Jesús siempre nos advierte. Tu papá siempre te advierte. Tu mamá siempre te advierte. Él sabe que tienes que vivir tu vida, Él sabe que vas a fallar, Él sabe que vas a caer. Lo único que queremos es que no experimentes los fracasos y también el dolor y el sufrimiento que se experimenta cuando le fallamos a Dios. Yo les digo a veces a los jóvenes, de verdad, no saben el tiempo que están desperdiciando. A mí me hubiera gustado haber conocido a Cristo cuando yo estaba en la prepa. Pero por causa de una pseudo hermanita que nunca me habló de Cristo, así como tunas verdes, que nunca les hablas a tus compañeros porque tienes miedo que te dejen de hablar, que te inviten a las pachangas, que ya no te inviten a tomar, a drogarte y esas tonterías. Como tienes miedo que te dejen de hablar, entonces es preferible en tu corazón renunciar a la fe de Cristo, a negarlo. Pero si tú niegas a Jesucristo, dice la Biblia que Él también te va a negar delante de los ángeles del cielo. Es peor eso que te nieguen los amigos. Los amigos un día tienen que comprender que lo único que pasó en tu vida es que Cristo por su misericordia vino a ti. Y lo único que tú quieres es que a través de tu testimonio ellos lo conozcan. Ellos no necesitan que nosotros le parlemos 10,000 salmos y versículos, lo que sea. Ellos quieren a través de nuestra vida conocer a Cristo. Tú tienes que mostrarle a la gente en tu vida quién es Cristo para ti, no por tus palabras. Ay, hermanos, hablar. Muchos habladores cristianos. Aquí han habido algunos encubiertos, otros que se descubren y solitos se ahorcan como Judas. Yo soy pastor. Ay, sí, tú, chucha, y tus calzonzotes. ¿O sea, eres pastor porque tú dices o qué? Que tengo una licenciatura y por eso eres pastor. No eres pastor por eso. ¿Quién te dijo? ¿Quién da fe de tu vida, de tu testimonio, de tu servicio? ¿Quién te envió? Dios me envió. Aleluya. Cállate a bañar. Falsos maestros, falsos profetas tenemos en este tiempo. Y dicen las Escrituras, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y eso Dios lo habló a través de los apóstoles para descubrir a los falsos cristianos que hay dentro de la iglesia. Es la perseverancia de los santos las que muestra que verdaderamente nosotros estamos en Cristo. Lógico, porque estamos en un proceso de santificación. Vamos de más a menos. Más pecados, ahora menos. No es al revés. Oye, aquí hay muchos que van al revés. Oye, esto no lo hacías antes. No, pues es que ya trae 7 demonios peores. Porque su casa no está habitada, porque no tiene una comunión con Dios, porque no ora, porque no lee. No, es que yo hablo con Dios en mi casa. Ay, sácate a bañar, que
Yo dije lo mismo que tú. O sea, se les olvida que yo también fui congregante, yo también dije lo mismo que tú. Pero un día Dios trajo claridad a mi mente y me dijo, estás equivocado. Aquel que tiene una relación con Dios, el Espíritu Santo lo lleva a vivir dentro del cuerpo, no fuera de él. Aquel que verdaderamente tiene una comunión con Cristo, Cristo lo lleva a la iglesia, al cuerpo, a ser parte. No le saca el brazo y lo deja por allá. Ay, hermano, pero esa gente vive en el engaño del diablo. ¿Sé que no que Dios está en todas partes? ¿No que Dios nos escucha? Sí, pero no a todos, ¿eh? A los pecadores, por ejemplo, no. Dios no escucha a los pecadores. Eso es un principio bíblico. Entonces hay que ver tu vida cómo está primero. Estás en pecado, no sea que por esa causa no quieras venir a la iglesia. ¿Y a qué voy si nada más me están diciendo de cosas? ¡Ah, caray! Ahora resulta que trae 10 sacos puestos. Bueno, pues ya cada quien. Digo, yo solamente estoy poniendo los principios bíblicos, pero si tú te pones el saco y sales todo roqueado, bueno, entonces Dios te está hablando, entonces sí. Algo tiene que cambiar en tu vida. No, yo ya no voy ahí porque ahí te echan de habladas, dicen. Dios mío, Redentor, ten misericordia de ese Señor. Ay, amados hermanos, de verdad sí está la iglesia. Qué triste, qué triste. Jesús sabía que tenía que cuidar a sus discípulos, hermanos. Y Jesús sabe que tiene que cuidar de nosotros. Por eso ha dejado la tradición escrita, que es este libro, para que nosotros podamos descubrir algo que ya está escrito aquí, revelado, claramente enseñado, para que nosotros no caigamos en el error, para que no caigamos en la mentira del diablo. Seamos un verdadero cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo llama cuerpo? ¿Porque está separado? ¿Porque el ojo está fuera del cuerpo? ¿Porque el dedo y la mano andan haciendo su cotorreo allá afuera? No, hermanos, posiblemente ni son del cuerpo. Nosotros somos seres gregarios. ¿No dice la Biblia que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad? ¿Y cuándo piensan que entró la eternidad en sus vidas? Cuando lleguen al cielo. La eternidad ya estamos dentro nosotros. La promesa que tenemos de Dios es la vida eterna cuando somos salvos. ¿Ya eres salvo? Ya estás viviendo la vida eterna. Tú nunca vas a morir. Este cuerpo se va a ir un día al hoyo, lo van a quemar, se lo va a comer un tiburón. No sé lo que le pase, hermano, a tu cuerpo. Pero tu alma y tu espíritu van a ir al Señor. El Señor te va a exaltar, te va a dar un cuerpo nuevo. Este que tanto odiabas, que tenías un grano, te salían piojos. Aleluya, déselo fuerte a Dios, hermano. Ya la vida eterna la estamos viviendo de ya. ¿O qué estás esperando? ¿Que haya el arrebatamiento? Ya vívela, estás en la vida eterna. Tú no te has dado cuenta o no has entendido, hermano, pero fuimos trasladados. ¿Cuándo ocurrió eso? Trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo pasó eso? Ya ve cómo estamos los cristianos perdidos en el mundo. Eso ya ocurrió, ya estamos viviendo la vida eterna. No, cuando esté con Dios, pues ven a Cristo, esta mañana hay oportunidad. Ellos pensaban entonces, hermanos, porque eran hombres de poca fe. Eso dice el versículo 8. El Señor Jesús le dijo, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, vean el pensamiento, hermano. Es la falta de fe o la carencia de fe la que no nos deja discernir las verdades de Dios. Es por eso que sufrimos, nos lamentamos, gritamos, nos desesperamos, nos acomplejamos, porque no dejamos que la verdad de Dios alumbre mi entendimiento. No es el dinero que traigo en la bolsa lo que me da la prosperidad, hermanos. ¿No se han cansado de oír esos falsos maestros de allá afuera?
Que dicen que si un pastor no trae un buen tacuche, un buen carro, una buena casa, y no que esté malo, hermano. Lo malo son los medios por los cuales ellos obtienen eso. Eso es lo malo. Porque no está mal que el pastor o tú o quien sea viva bien. Yo no me molesto porque usted traiga un buen coche, ni le digo, oiga hermano, ya depositó sus diezmos, sus ofrendas de ese coche que se compró. Yo no le digo eso. Ay, pastor, me compré una pantalla, gloria a Dios, hermano. Yo no le estoy diciendo, pero oiga, el sobre, hermano. Yo no le digo eso, yo me gozo con usted. Eso no es malo, que tengamos una buena casa. Yo hasta digo, gracias Dios, gracias por esta familia. De verdad, qué bueno eres con ellos. O sea, yo me gozo. Entonces, si algún día, hermano, yo traigo un buen coche, no diga, no, pues sí, pues es que el pastor. Ay, hermano, ve esa gente chafa ya, deséchela de este mundo. Como no trabajan, como no se esfuerzan, como no hacen nada, como no ahorran, como no invierten, pues nunca tienen nada. Entonces andan criticando siempre a los que tienen. Porque no han entendido el principio que el que tiene a Cristo tiene la vida. O sea, esta vida ya la tenemos. Cualquier cosa que no obtengamos en esta vida, un día Dios nos va a suplir con muchas bendiciones allá arriba, donde el orín y el hollín no lo pueden destruir, donde verdaderamente tú y yo vamos a gozar lo verdadero. Esto es temporal. Lo verdadero está allá arriba. Es lo eterno lo que tienes que buscar, el reino de Dios, su justicia. Esto es temporal. Qué bueno que Dios te deja tener un coche, una moto, una bicicleta, lo que sea. Qué bueno, hermano. Disfrútalo. Dios por algo te lo dio. Me fui a Acapulco, gloria a Dios. Me fui a Cancún, gloria a Dios. Me fui a Francia, qué gacho eres. Pues no invitó, hermano. Pues cualquiera va a Acapulco y a Cancún, pero dígame, ¿cualquiera va a Francia? No, ¿verdad? Entonces qué gacho se vio. Es para romper el hielo, hermano. Entonces, hermanos, seamos felices con lo que Dios nos da. Cualquier cosa que en este tiempo no tengas, Él lo va a dar allá arriba. ¿Cuál es tu problema? ¿Que otros tienen y tú no? No has entendido las Escrituras. La prosperidad que Dios habla no es la económica. Es cumplir los propósitos de Dios en tu vida. A eso se le llama en la Biblia prosperidad. Cumplir los propósitos de Dios en la vida. Por eso, otra vez, hermanos, tengo que regresar el cassette. Satanás solamente está buscando que tú te separes de Dios y de su Hijo amado Jesús. Él va a usar las carencias, Él va a usar muchas cosas y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? A ver, estás enfermo, ¿dónde está Dios? ¿Ya ves cómo no te ama? ¿Ya ves que es mentira lo que dice el pastor? Ya ves, ahí hay una bola de hipócritas. No, en esa iglesia, todos son falsos. No, el pastor no se diga, también tiene lo suyo, Yo sí lo conozco y... Así está la gente, hermanos. Quiere vivir las vidas de otros cuando Dios a ellos les dio una vida maravillosa. ¿Alguna vez se ha parado en la mañana, hermano, ha salido y de repente ha visto el cielo, la tierra y como digo el salmista, Señor, todo esto que has hecho? ¿Qué soy yo para que tengas memoria de mí? Y que verdaderamente disfrutemos esta vida con lo que tenemos. No, queremos aparentar como los fariseos y los saduceos. Queremos ser personas que no somos. Ve aquí, gente, aquí de Santa Inés pasa con un buen coche, nuevecito, lleno de ramos en todas, ramos en la... Ramos por todo el lado del coche. Sus gafas negras. Como vieron la película de James Dean, que sale en un coche así con sus gafas, su cigarro. Oye, si de verdad tuviera varo, ¿qué hace en Santa Inés? Mi pregunta. Falsos. Viven vidas falsas, fantasiosas. No, maná, es que mi esposo está invirtiendo, porque fíjate que, pues, que vamos a ir a Francia, o sea, a Cancún, vamos a ir.
Me refiero a la actitud, no a que vayan, porque hay gente que va a decir, ya hablo de mí el pastor, es que yo me voy a Cancún, ya está hablando de mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Piedad! De verdad, hermanos, a veces digo, Señor mío, Jesús. Él quiere que todos aprendamos a depender de Él. Esa es la enseñanza en este versículo, en este pasaje, es que dependamos de Él. Por eso les dice a sus discípulos, ¿no entendéis aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? No había nada, yo lo multipliqué. Él habla las cosas que no son como si fueran. Él se dice, dale a este hijo $1,000,000, mañana lo tienes. Él se dice, va a pagar su deuda, se acabó su tiempo de su desierto, denle para que tenga y usted va a ver cómo va a tener. Pero estamos en unas vidas de tristes, estamos como los 3 tristes tigres tragando tigres en un trigal, o no sé cómo diga esa cosa. 3 tristes tigres tragando trigo en un trigal. Así están los cristianos, tristeando. Jesús desea que no haya ansiedad por las cosas materiales, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué dice Mateo 6:25? Miren, dele 10 capítulos atrás. Jesús ya había enseñado esto, o sea, esto que estamos nosotros leyendo ya lo deberíamos de haber comprendido junto con todo lo que Él enseñó antes. Mateo 6:25 dice la Escritura, por tanto os digo, no os angustiéis o afanéis, dicen otras traducciones, o no se preocupen, o no tengan ansiedad, o no tengan angustia, son las traducciones que se pueden poner ahí. No se angustien por vuestra vida, ¿qué van a comer? ¿Qué van a beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen con graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ¿no sabemos nuestro valor? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora, ¿cuántos ya lo entendieron? Porque eso es otra cosa. Su mecha. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te angustias? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿por qué estás viviendo así? Por tu falta de fe. ¿Y cuál es el principio de la fe? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces ven a escuchar la palabra de Dios para que tu fe sea firme, para que tu fe sea creciente y entonces vivas una vida cristiana correcta. Así es como se estudian las Escrituras, hermanos. Pero estamos nosotros viviendo vidas chafas, a veces digo, hermanos, del cristianismo. Dependamos de Dios. Oiga, la otra vez íbamos a hacer talacha y había un costal ahí de ropa y de repente fui y dije, a ver este pantalón. Ah, caray. No, si es de aquí. Me lo puse, fui a hacer la talacha, regresé y dije, no, sí me lo llevo. Si hay algo que mi esposa siempre me reclama es que tengo un buen de ropa. Yo no me he comprado en años, de verdad, en años. ¡Años! ¿Tú cada año quieres estrenar? Yo en años no me he comprado una ropa. Voy con mis hijos les voy a comprar. Y ustedes, no se preocupen, ustedes.
Y Dios suple nuestras necesidades por otro lado. Digo, yo no iba con la intención de llevarme un pantalón, pero lo vi, algún hermano, buen dadivoso, buen mozo, dijo, pues que alguien desea bendición, estaba en buen estado, y pues llegó el pastor, dijo, gloria a Dios, y pues presta. Pues sí, pero no es el afán, sino que Dios ve nuestro corazón y dice, ahí te va un pantalón, ahí te van dos, ahí te van tres. Yo empecé a predicar, hermanos, traía una chamarrita, yo no tenía trajes, no tenía nada. De repente vi una hermana, oiga pastor, no se ofenda, fíjese que ahí tengo unos sacos, no los quisiera. Le digo, bueno, pues si el muerto no está más grande que el vivo, pues... Y entonces los agarré y me lo probé y dije, no, sí es de aquí. Bueno, este era de aquí, ya casi ya no es de aquí. Ya estoy a 1 centímetro de que ya no sea de aquí. Pero me lo traje, mire. Eso no está chulo. El traje. Entonces, se da cuenta, hermano, pero no está uno tristeando. Es que no tengo. Dios suple las necesidades, no cumple caprichos. Él sabe lo que te conviene en este momento, lo que es bueno para ti, lo que es mejor para ti. Entonces la carencia de fe de los discípulos hicieron que ellos confundieron la advertencia con algo material, porque eso es la gente que no tiene discernimiento. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermano? Recuerde que ahí está nuestro corazón. Si nosotros vivimos en el mundo, pues el mundo siempre nos va a traer. Y cuando no tengamos algo, vamos a estar tristes. ¿Por qué no tengo una tele? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué otros sí tienen? ¿Por qué yo no tengo? Eso no importa. Ya tienes lo más importante. Tienes a Cristo. ¿Qué más quieres? Un día vas a heredar con Él. Ni los ángeles van a tener lo que nosotros tenemos, y eso que ellos son mayores en potencia ahorita, pero el día de mañana nosotros los vamos a gobernar. ¿Qué óvole? ¿Dónde vas, Miguel? Tranquilo, estés acá. Pero no ahorita hay gente que está diciendo, no, que yo mando a los ángeles que me traigan los anillos de oro y tráigamelo, y no le trajo a su marido. Digo, no, entonces, ¿qué pasó ahí? Así son los falsos, hermanos. La falta de fe, hermanos, bloqueará las verdades espirituales. Así como la levadura aquí representa un punto de vista espiritual para que no siguieran las falsas enseñanzas y las falsas prácticas de las cosas de Dios. En este evangelio el Señor nos enseña que así como la levadura se extiende por toda la masa, así es el pecado en el hombre. Se extiende y cambia todo. Todo lo bueno lo cambia en malo. Una falsa enseñanza tiene ese poder, hermano, de cambiar todo lo bueno en malo. Porque el hecho de recibir una falsa enseñanza ya es pecado de nosotros. Fíjese lo que dice, hermanos. Le doy gracias a Dios que trae ese versículo a mi corazón, porque de verdad es muy trascendente. Segunda carta del apóstol Juan. Segunda de Juan. Nada más tiene ciertos versículos, así es que no busque capítulo porque es un solo capítulo. El versículo 9, mire lo que dice. Cualquiera, o sea, aquí no hay excepción de personas, a él no le importa si eres católico, mormón, testigo de Jehová, lo que seas, cristiano, lo que quieras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Wow, eso es tremendo, hermano. Oye, esto es para temblar, porque si tú no tienes las enseñanzas de Cristo aquí en tu mente y en tu corazón, ¿qué crees? No eres de Dios. Entonces Jesús les quería advertir que no tomaran las enseñanzas de los hombres, las interpretaciones privadas de los hombres, sino que tomaran la Biblia y la interpretación que la misma Biblia le da a las Escrituras para que nosotros tuviéramos las enseñanzas de Cristo morando en nuestro corazón. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. A ver, ¿qué me vas a enseñar? A ver, no, fíjate que eso no dice la Biblia, carnal. No, hermanito, eso no dice la Biblia. Estás mal. Te iba a invitar a un café, pero ¿qué crees? Ya no te lo voy a invitar.
Porque eso que me vas a decir va a contaminar mi vida. Y lo primero que va a reventar en mi vida va a ser el gozo que tanto le costó a su Señor darme a mí. No voy a recibir esa enseñanza, eso no es de Dios. Pero cuántos cristianitos, hermano, estamos en el universo ahí vagando. Movidos por cualquier viento de doctrina. Oye, ¿ya ves que dijeron? Oye, que esto, oye, que el anticristo, oye, que ya está. Pues preséntenmelo porque pues ya me voy, yo no me voy a quedar. Pero no, hermanos, que la vacuna es la inoculación y que no sé qué, y que es la marca de la bestia. Ay, hijo, pues si serán bestias. Bueno, pero cada quien, hermano. Digo, disculpe, hermano, a veces sale, como decía Pablo, a veces Pablo estaba predicando y después decía, hablo como hombre. Bueno, hermanos, hablo como hombre. Y dice la Escritura, no lo recibáis ni le das en casa bienvenido, porque el que dice bienvenido, ¿a qué? Está participando de esas malas obras. O sea que el resultado de recibir esa falsa enseñanza va a ser que yo obre mal. Es por eso que Jesús, sabiendo ese peligro, les advirtió a los discípulos, les dijo, cuidado con estas enseñanzas, cuidado con seguir las obras y no servir la gracia de Dios, cuidado con una mala interpretación bíblica, porque entonces van a ser engañados, cuidado con esto, cuidado con aquello, hermano. ¿Dios nos ama? Sí, por eso nos cuida, por eso nos advierte. ¿Tu papá te ama? Sí, por eso te cuida, por eso te advierte. Es que aquí no me ama. Es que no me compraron los tenis que quería. No, qué barbaridad de veras. Hermanos, es un obrar como consecuencia de nuestra regeneración. Porque sí tenemos que tener obras, pero son consecuencia, no son son consecuencia de nuestra regeneración, que vino por nuestro nuevo nacimiento, porque fuimos salvos. Pero no es para agradar a Dios. Yo no necesito agradar a Dios, porque Él se agradó conmigo. Es por gracia. Tenemos que cuidar nuestra manera de pensar y de actuar y de vivir para no apartarnos de la verdad y de la fe. Pues sí. De una forma sincera, pura, de Cristo, la cual descansa en sus principios. Hermanos, hay algo que ya nos debemos de dejar en esta iglesia. Yo ya lo expresé a los hermanos que están en maestría, los pastores que están en maestría, después lo expresé con los líderes, hoy lo voy a hacer con toda la iglesia. Debemos de dejarnos de esas fantasías de que yo soñé que, pues ya no comas antes de dormir. Es que Dios me habló y me vino a decir que te dijera. Hermanos, Dios no nos necesita a nosotros. No queramos hacer la obra del Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el hermano de al lado. Entonces dejémonos de eso, hermanos. Dios sabe tratar con la gente personalmente. Quítense ya de esas fantasías. Y que Dios me habló que te dijera, ¿y no te dijo a ti tus pecados? O sea, ¿no te quitó la paja para que me vinieras a quitar no te quitó la viga que tienes en el ojo para que me vinieras a quitar la paja? ¿Han leído ese versículo alguna vez en su triste vida? Ay, hermanos, de verdad, disculpen las palabras, pero es que de verdad a veces, hermanos, de verdad, es que me desespero. Quítense ya de esas fantasías. Hebreos 1:1. A ver, vamos a ver el principio. Espíritu Santo, ilumínalos por piedad. Ten misericordia, Señor, de ellos. Escuche
Ponga atención, no se distraiga, no piense en los frijoles, ¿qué va a comer ahorita? Ya, deje eso. Deje la mosca que pasó 3 veces, ya. Si se paró alguien, ponga atención, escuche. Dios, habiendo hablado tiempo pasado, habiendo hablado, ¿cómo? ¿Cómo, Señor, hablaste? De muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló en la antigüedad? Tenemos que entonces venirnos para atrás y ver cómo le habló a Nabucodonosor. Bueno, le habló a través de una visión. ¿Cómo le habló a otro rey a través de un sueño? ¿Cómo venía con la gente a través de un sueño? ¿Por qué? ¿Por qué, Espíritu Santo? Porque tú no estabas aquí. Pero ahora que Él está aquí, que Él mora en nosotros, Él nos habla a nosotros. Dios había hablado antes de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El medio que Él usó fueron los profetas. ¿Y usted sabe qué decían los profetas? Ellos hacían 2 exhortaciones. Una, a seguir los caminos de Dios. 2, a dejar el pecado. Ahora, si esta gente viene y es que Dios me habló que te dijera, ¿eres profeta? No, entonces hágate a bañar. Dejémonos de eso, hermano. Todo eso ha contaminado la iglesia y nos metimos al misticismo y estamos, háblame Dios. Hasta monstruos parecemos. Oye, ¿va a profetizar o está endemoniado? Porque yo voy con un psíquico y hace lo mismo. Voy con un adivino y hace lo mismo. ¿No será cosa del diablo? Qué triste que no sabemos discernir entre las cosas de Dios y las que son del diablo, hermano. Qué triste, de verdad. No querramos hacer la obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? ¿Petronila? ¿Ruperto? No, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de justicia, juicio y de verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanitos, dejémonos ya de esas cosas. Y si vamos a aconsejar a alguien, si sabemos algo de ese hermano, busquemos un principio bíblico y mejor enseñémoslos el camino de la verdad a través del principio bíblico, de lo que Dios está enseñando, y no empecemos a fantasear, porque nos vamos a meter en terrenos tenebrosos, oscuros, y hermanos, el diablo en esos terrenos ha engañado a mucha gente de la iglesia. Mucha. Es por eso que un día va a venir la apostasía, si no es que ya está en camino, hermano. Ya se está manifestando. Se están desviando de la verdad, de lo que la Biblia enseña claramente. En otro tiempo a los padres y los profetas, en estos últimos días, cada vez que yo leo esto, es el último día. Porque si hoy no es el último día y yo lo leí, y mañana lo vuelvo a leer, entonces ese día es el último día. Si dentro de un año lo vuelvo a leer, es el último día. ¿Sí me están entendiendo? A ver, péguese aquí. Cuando le caiga el 20, se deja de pegar. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Juan 1:1 describió al Hijo diciendo: en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era la luz del mundo. Y entonces nos enseña que esta luz verdadera un día pisó la tierra, lleno de gracia y de verdad. Entonces Él habló, los discípulos escribieron por guianza, revelación del Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos la palabra hablada de Jesús, la tradición oral de Jesús, ahora nosotros la tenemos en una traducción escrita. Las palabras de Jesús están aquí. Lo que enseñó Jesús está aquí. La forma de arreglar nuestra vida está aquí. La forma en que yo voy a recibir de parte de Dios está aquí. ¿Cómo? Solamente si yo tengo una situación en mi vida, tengo que buscar un principio bíblico. Porque yo entiendo que toda la Biblia solamente habla de Jesús, pero dentro de la palabra de Dios hay principios que nos ayudan en nuestra vida.
Cada carta escrita por los apóstoles tenía el propósito de revelar un principio para solucionar un problema en la iglesia. Entonces, si en nosotros hay problemas, tenemos que ir a los principios de Dios, leerlos, interpretarlos correctamente. Aquí dice esto, ¿por qué lo dice aquí? Ah, bueno, acá dijo esto, ah, ok, ya le entendí. La levadura se está refiriendo a la falsa enseñanza, porque en el versículo 12 lo enseña. Bueno, perfecto, se acabó. No debo de pensar más allá de lo que está escrito. Pero la gente fantasiosa, hermanos, de verdad me sorprenden a veces, ¿eh? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que con esa levadura contaminan la mente de otros y terminan perdiéndose los demás. Cuidado, por eso Jesús nos advirtió. Dile que está a tu lado, cuidadito. Entonces debemos de pasar por alto los mensajes contaminados de falsas profecías y enseñanzas. La advertencia a los discípulos también es para nosotros, para que nos guardemos de toda enseñanza y práctica falsa de las verdades divinas, ya que no es por obra sino por su gracia. No es permanecer en una religión y pensar que por eso estamos justificados, por eso ya tenemos acceso al cielo. No, es por la sangre de Jesucristo. Entonces, los principios básicos de Dios, de la palabra de Dios, nos dictan todas las cosas que nosotros queramos saber. No debemos utilizar las doctrinas para nuestro beneficio personal. No debemos de acomodar la Biblia a nuestro beneficio, no. Siempre hay una enseñanza que tiene un equivalente. Y hay un equilibrio siempre en lo que se dice aquí. ¿Por qué se dice? ¿A quién se le dice? ¿Cuándo se le dice? ¿Y dónde se le dice? No es nada más, hermanos, Dios no habla por hablar. Así que, hermanos, les dice en el versículo 12, finalmente, el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Una vez que ellos ya empezaron a comprender, ya por fin se les iluminó el entendimiento, dice que ellos dijeron, entonces entendieron, diga conmigo, entendieron, que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Fíjense que ahí en la Biblia hay una enseñanza o un ejemplo que pone el Señor Jesús, que entraban los fariseos a las casas de las viudas y les decían, ¿qué cree, hermana? ¿Que Dios me envió? Tengo una palabra para usted. Y después de llevarles la supuesta palabra y todo, resulta que terminaban adulterando con las hermanitas y fornicando. Y eso era sabido en todo Israel, de tal manera que Jesús, cuando lo expone, les dice que ellos, los falsos maestros, se metían a las casas de las viudas para fornicar y para adulterar. Es por eso, amados hermanos, que cuando yo soy invitado a su hogar, cuando usted me dice, pastor, va a venir, yo siempre llevo a mi esposa. Porque debo de cuidarme a mí mismo y además debo de dar buen testimonio. Si algún día yo quiero ir a su casa y entro solo, no me reciba, se lo pido por favor, no me reciba. Bueno, si es una reunión de varones, que no me reciban, ¿no? Sí, porque al rato voy a llegar y usted dijo, pastor, no puede entrar. Ay, los conozco. Yo conozco a mi gente. O sea, yo quiero que usted entienda, hermano, hermanas. Si ustedes me invitan, hermano, venga a verme. Sobre todo las hermanas solitas. No voy a ir solo y si voy solo, no me deje entrar, hermano. De verdad no sea que yo traiga el chamuco. Nada. Porque hay muchos líderes así, hermanos, que entran a las casas de la gente y van solos, y eso no es correcto a los ojos de Dios. Los líderes religiosos debemos de ir siempre con nuestra esposa a ministrar. De la misma manera, las esposas no pueden ir solas. Si van solas, no las dejes entrar, van de chismosas. No las dejen entrar, tienen que ir con su marido, con su autoridad. Mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. La verdadera fuente, hermanos, de vida es Jesucristo por su palabra. Por eso Jesús,
Una vez que les dio el entendimiento, ellos pudieron entender a qué se refería la levadura. De hecho, la interpretación la hicieron ellos. Si se dan cuenta, la interpretación no la hizo Jesús, la hicieron ellos a través de la comprensión. Cuando Jesús les dice, no lo dije por el alimento, dijo, ellos inmediatamente entendieron, no, lo dijo por las enseñanzas de los fariseos. ¿Por qué? Porque anteriormente, si ustedes leen el contexto, habían tenido un altercado con ellos. Ellos habían venido a tentar a Jesús. Y Jesús les advierte de lo que había acontecido en aquel momento. Le dijo, cuidado con lo que ellos hablan. Porque ellos están tentando a Dios, porque ellos no buscan conocer la verdad, ellos se están oponiendo contra la verdad, ellos se juntan contra la verdad. Entonces no aprendan lo que ellos practican, de todo lo que ellos les hablen, escúchenlo, pero ustedes háganlo, pero no hagan como ellos que dicen y no hacen. Sabemos que en estos tiempos, hermanos, hay mucho paganismo, brujería, hechicería, malas prácticas, pero Dios nos ha dado discernimiento, madurez para discernir entre lo bueno y lo malo, sabiendo además cómo enseñó Jesús que no hay nada externo que nos pueda contaminar, que nada nos va a separar del amor de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Que la unción, la presencia de Dios, el Espíritu Santo permanece en nosotros. No está afuera, está dentro. Así hay muchos principios en la palabra que fortalecen la fe. Así que, amados hermanos, dile al que está a tu lado, no te dejes engañar. Culmino con ese versículo, hermano, en la tercera carta del apóstol Juan. Si quiere ponerse de pie, hermano, para que ya pueda estirar los pies. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 11. Tercera de Juan, porque es un solo capítulo, del versículo del 2 al 11. Yo creo que a veces no entendemos que cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros la leemos, estamos escuchando sus palabras. Y cuando nosotros aplicamos las palabras, estamos obedeciendo. ¿Sí entendió el proceso? Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros la leemos, estamos escuchando su palabra. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, lo estamos obedeciendo. Entonces podemos decir que en este momento hemos abierto la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra y ahora necesitamos ponerla en práctica. Pero en este preciso momento que vamos a leer, en este punto vamos a escuchar la voz de Dios a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y dice el apóstol Juan, hermano, cuando él escribió esta carta a una iglesia, les dice, al hermano Gallo, ¿verdad? Que dice el versículo 1, fue a un hombre, a un tal Gallo. No sé si era gallo, era gallina, pero bueno, ahí dice que era gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces la prosperidad no es dinero, ¿verdad? Son todas las cosas. Y que tengas salud. Dios desea que tengamos salud. Así como prospera tu alma. Entonces, para que seamos prósperos y tengamos salud, necesitamos que nuestra alma prospere. Para que nuestra alma prospere, necesitamos la palabra de Dios morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál era la verdad que practicaba Gallo? Escuchen, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Entonces, Gallo
había estado en la presencia de Dios. Algún día los discípulos se reunían en un cierto lugar, abrían el pergamino, las cartas de los apóstoles, leían, y al escuchar la palabra, ellos comprendían y ponían en práctica la palabra. Entonces Gayo era un hombre que ponía en práctica la palabra de Dios porque había estado en la presencia de Dios, había escuchado la voz de Dios y él practicaba la palabra de Dios. Y entonces le dice Juan: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Cada vez que nosotros servimos a Dios, estamos practicando la palabra de Dios. Por eso yo no entiendo a la gente que deja el servicio a Dios, entonces deja de practicar la palabra de Dios. Especialmente a los desconocidos. Por eso cuando viene alguien de visita a este humilde lugar y lo recibimos allá al frente, le decimos: bienvenido, tome usted asiento, qué bueno que vino, Dios le bendiga. Y lo recibimos con gusto. Dice después: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor. Lógicamente que la persona que viene como invitada de alguien le dice: oye, qué bonita es tu iglesia. Oye, el pastor tira con tubo, pero qué bueno, me gustó. Qué bonita alabanza. Qué bonito cantan. De verdad me gustó. O sea, dan testimonio de lo que nosotros hacemos. Dice: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Gayo seguramente era un líder de una iglesia. Y les dice que los tiene que conducir en el servicio a Dios. Pero ¿cómo vamos a servir a Dios si no nos exponemos a la presencia de Dios? Si no escuchamos su voz y ponemos en práctica la palabra de Dios. Dios nos manda a los siervos a que podamos conducir a la iglesia a que sirvan a Dios, para que continúen su viaje. ¿Por qué? Porque estamos en un viaje. Pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. O sea, la verdad es objetiva, no es subjetiva, no es un dicho, es una práctica. Dice después la Escritura: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era un líder de la iglesia, y Gayo un congregante, que es advertido del mal del líder Diótrefes. Entonces la Biblia nos está enseñando que aunque Gayo era un congregante, yo lo había confundido con el líder, era un congregante, pero el que estaba a cargo de la iglesia era un tal Diótrefes. Y le dice Gayo: ¿sabes qué? Diótrefes, el que dirige la iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar en ellos, no nos recibe. Fíjense, no recibía a los discípulos de Cristo. Por esa causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, profiriendo palabras malignas contra nosotros. O sea, Diótrefes, ese líder de la iglesia, resulta que hablaba mal de los discípulos de Cristo. Y dice después la Escritura: profiriendo palabras de maldición contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué tremendo principio, hermano, con respecto a nuestro buen obrar en la iglesia. Dice que en la iglesia, fíjense, había un líder que era malvado, era tremendo, ni a los discípulos de Cristo recibía, y a los que los recibían los corría de la iglesia. Y dice entonces que él les dijo: oye, no debes de hacer eso. No imites lo malo, imita lo bueno.
Porque sabemos también que dentro de la iglesia, hermano, todos estamos sufriendo un proceso que es el de la santificación, para que a través de nuestro modo de vivir nosotros demos gloria y alabanza a nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que Dios nos advirtió, y como en aquellos tiempos lo hizo con sus discípulos, nosotros que hoy nos congregamos como discípulos de Cristo, Dios nos advierte que tengamos cuidado con esas malas enseñanzas, que ni siquiera las recibamos en la casa, porque pueden esa influencia contaminar nuestra vida, porque estamos recibiendo algo que es incorrecto, es como la levadura. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas falsas enseñanzas. Solo de Cristo, hermanos, procede la vida. Solo Cristo salva. Solo es por la gracia. Solo es por la fe. Solo hay un solo Dios. Así que, amados hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta esos principios técnicos. Un día los expusieron los reformadores. Es por los reformadores que tú y yo estamos aquí. Yo no entiendo cómo hay gente que los ataca y que habla de ellos, cuando es por su causa que estamos aquí. Después de un oscurantismo religioso, después de una falsa interpretación bíblica, fueron los reformadores los que trajeron el cambio a la iglesia y los que nos dieron los principios de que a través de la fe y de la gracia de Dios es que tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios, hermano? Por esa gracia recibida. Pero Dios desea que si tú vienes por primera vez a este humilde lugar, quiere darte la oportunidad de que esta verdad que hoy ha sido predicada pueda lograr en tu corazón que tú tengas el deseo de pasar al frente, aquí al frente, y des un paso de fe para que puedas hoy, habiendo oído y recibido el evangelio de tu salvación, puedas venir a Cristo y puedas reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más allá atrás? ¿Hay alguien más allá atrás que diga yo quiero? Ahí viene otro joven. Dios te bendiga, joven.